Bueno, para continuar con las charlas que tenemos, nos encontramos ahora con la segunda parte de pared abdominal, que corresponde al conducto inguinal y otros puntos débiles de la pared abdominal. Igualmente, este contenido pertenece a la unidad terminal 1, donde vamos a describir todos los puntos débiles de la pared abdominal, y aquí igualmente tenemos la literatura a consultar para este tema. Repasamos nuevamente nuestro esquema. En la clase anterior describimos el área superficial del abdomen, las paredes abdominales, donde se describieron los músculos anchos y la vaina de los rectos, y en esta oportunidad vamos a conversar del conducto inguinal y otros puntos débiles de la pared abdominal. Los puntos débiles de la pared abdominal descritos son 7. Desde lo más frecuente a lo menos frecuente tenemos el conducto inguinal, el anillo umbilical, el anillo crural, la línea alba, el triángulo de Jean-Louis Petit, el cuadrilátero de Greenfield y la línea semilunar de Stiglitz. Comenzaremos por el principal, que está descrito como una región completamente independiente que corresponde al conducto inguinal. El conducto inguinal tiene una situación inferior a los músculos anchos del abdomen, inferolateral, hacia la raíz o la emergencia de los miembros inferiores a cada lado, con una dirección de un eje oblicuo que está descrito de arriba hacia abajo, de medial a lateral, de posterior hacia anterior, donde se describe que va desde la espina ilíaca anterosuperior de la pelvis hasta el tubérculo del pubis, en este sentido exactamente. Las relaciones del conducto inguinal pues va a tener ciertas estructuras relacionadas desde el punto de vista vascular, que son las más importantes, como son la emergencia de los vasos femorales justo por debajo, hacia el tercio medio de este conducto inguinal, entre el tercio medio y el tercio externo subinguinal, vamos a tener la emergencia de los grandes vasos, que son los vasos femorales que brindan la irrigación y el drenaje venoso de las estructuras del miembro inferior. Aquí lo podemos ver también en una visión posterior. Igualmente, este conducto inguinal va a tener relaciones importantes pues con los músculos anchos que describimos en la clase anterior, las arterias epigástricas inferiores, que forman parte importante de la relación de los elementos con respecto a la pared posterior, y como contenido de este conducto inguinal va a variar en el caso de ya sea hombre o mujer. En la mujer vamos a tener como contenido al ligamento redondo del útero, mientras que en el hombre vamos a tener como contenido al cordón espermático, con las diferentes estructuras que están en cada uno de los segmentos de esta cordón, los cuales serán explicados en la clase de genitales masculinos. Como contenido y continente, porque está descrito como una estructura, un área anatómica, nosotros, además de las sinonimias o las diferencias que van a presentarse de acuerdo al sexo que ya mencionamos, forman parte del contenido de este conducto inguinal 3 nervios que están en relación a las estructuras genitales. Estos 3 nervios van a ser las ramas genitales del nervio abdominogenital mayor, rama genital del nervio abdominogenital menor, y también la rama genital del nervio crural. Estas 3 estructuras, las dos ramas de los abdominos genitales van a estar anterolaterales al cordón espermático o el ligamento redondo, y la rama genital del genitocrural sí se encuentra posterior a esta estructura que va a discurrir en todo su trayecto. El continente, y para hablar de continente nosotros tendremos que describir que la forma tridimensional de este conducto inguinal es de un paralelepípedo, donde vamos a tener 4 paredes y 2 orificios. Entonces, nosotros vamos a tener una serie de estructuras que son la pared anterior, que es la que está retirada aquí por el corte. Esta pared anterior va a corresponder a la ponurosis del oblicuo mayor del abdomen, y vamos a tener una pared inferior o piso que está constituida por el ligamento inguinal, que si recuerdan la clase anterior también es un derivado de la misma ponurosis del oblicuo mayor. Vamos a tener una pared superior que está constituida por esta estructura, que es la inserción inferior de los otros 2 músculos anchos que constituye el tendón conjunto. Y vamos a tener una pared posterior, ¿verdad?,
que tiene una conformación anatómica muy particular. Esta pared posterior se va a dividir a su vez en un segmento externo y en un segmento interno. En el segmento externo, la pared posterior está constituida exclusivamente por fascias transversales, lo cual hace que esta zona sea una zona de debilidad. Aquellas acciones que conlleven a aumentar la presión intraabdominal pueden conllevar a que ese segmento externo, que está solamente revestido de fascias transversales, simplemente se rompa. Por eso es que esta zona es donde se asientan las llamadas hernias directas. Tenemos también un segmento interno. Este segmento interno, aquí vemos en esta imagen una visión posterior, ¿ok? Donde en esta visión posterior, lo que señalo con el cursor es lo que está hacia la línea media, y lo que señalo con el cursor en este punto es lo que está hacia la espina ilíaca anterosuperior, por consiguiente es lo que está hacia la parte externa o lateral de la vista. Toda esta zona triangular es lo que corresponde al segmento externo, que está exclusivamente revestido por fascias transversales. Sin embargo, el segmento interno de esta pared posterior, además de contener a las fascias transversales, contiene otras estructuras que le brindan un reforzamiento, que van a ser de superficie a profundidad entonces, ¿verdad? El ligamento, el tendón conjunto nuevamente, que también formaba parte de ese techo, de ese conducto inguinal, el pilar de Colles o el pilar reflejo o el pilar posterior, que viene cruzando la línea media desde el lado contralateral, y el ligamento de Henle, que es una expansión aponeurótica del borde externo del músculo recto anterior del abdomen. Entonces, estos tres derivados, que vienen siendo inserciones aponeuróticas de cada uno de los 4 músculos anchos, porque debemos recordar entonces que el tendón conjunto está derivado del músculo oblicuo menor y del transverso, que el pilar de Colles está derivado de la aponeurosis del oblicuo mayor contralateral, y que el ligamento de Henle está derivado de la expansión aponeurótica de ese músculo recto anterior del abdomen. Estas tres estructuras, más las fascias transversales, que aquí nada más las estamos viendo hacia el segmento externo, constituyen todo el segmento interno. Es por eso que este segmento interno es menos susceptible de que se rompa y de que aparezca o que sea reconocido como punto débil. Aquí tenemos una visión, tenemos el anillo inguinal superficial, hacia acá tenemos el anillo inguinal profundo. Entonces, si vemos acá, la pared anterior está constituida por las fibras de la aponeurosis del oblicuo mayor, la pared inferior o el piso está constituida por el ligamento inguinal, la pared superior o techo está constituido por el tendón conjunto, y la pared posterior tiene una conformación un poco más compleja, que fue de acuerdo a lo que ya se explicó, segmento externo y segmento interno. Muy bien. Estos orificios del conducto inguinal van a tener una serie de límites. El anillo inguinal superficial tiene 4 estructuras que lo limitan. Tenemos el pilar inferoexterno, que es derivado igual de la aponeurosis del oblicuo mayor. Tenemos el pilar superointerno, que también es un derivado de la aponeurosis del oblicuo mayor. Posteriormente nos vamos a conseguir con el tubérculo de la cresta del pubis como relieve óseo de ese orificio inguinal superficial, y también vamos a tener al pilar de Colles o pilar posterior o pilar reflejo, que viene contralateralmente, que también es un derivado de la aponeurosis del oblicuo mayor, y en esta zona, entre los dos pilares, superinterno y feroexterno, vamos a tener unas fibras que son las que se denominan las fibras arciformes helicaes. Desde el punto de vista del anillo inguinal profundo, realmente la hendidura que se forma entre las fascias transversales y el peritoneo parietal anterolateral es lo que se conoce como ligamento de Hesselbach, que conversamos en la clase anterior, que era una prolongación lateral de nuestro arco de Douglas. Es aquí, en el anillo inguinal profundo, donde también se considera el segundo punto de debilidad de ese conducto inguinal, y donde aparece el asiento de la protrusión de las hernias que llamamos hernias indirectas o hernias congénitas o de la infancia. Nuevamente, nosotros tendremos que hacer entonces, en relación al conducto inguinal, una correspondencia de las fositas inguinales. Conversábamos en la clase anterior que entre el uraco y la arteria umbilical obliterada nos conseguíamos con la fosita media. Esta fosita media
se corresponde con el segmento interno de la pared posterior del conducto inguinal. Como recordarán, si tenemos 4 estructuras que reforzan esa área de ese segmento, entonces es poco probable, más no imposible, que esta zona sea considerada un punto débil de la pared abdominal. Sin embargo, tiene la presentación de lo que llamamos las hernias por deslizamiento, que realmente son poco frecuentes, gracias a Dios. Entre el ligamento umbilical medio, que es el que está descrito entre la arteria umbilical obliterada y el ligamento umbilical lateral, que es el que reviste la arteria epigástrica inferior, allí se describe la fosita inguinal interna. Esta fosita inguinal interna tiene su correspondencia con el segmento externo de la pared posterior del conducto inguinal, que como acabamos de explicar, solamente está revestido por las fascias transversales. Al estar solamente revestido por las fascias transversales, esto se considera el primer punto débil del conducto inguinal, a través del cual se describen las hernias directas o hernias del adulto. Y por delante, bueno, por delante no, lateral a este ligamento umbilical lateral, donde es el revestimiento de ese peritoneo sobre las arterias epigástricas inferiores, nosotros vamos a conseguirnos aquí con el anillo umbilical profundo. Fuera de este pliegue está descrita la fosita inguinal externa, y es en esta fosita inguinal externa, en aquellos casos donde este anillo umbilical está obliterado, está dilatado, no obliterado, obliterado sería lo contrario, que no existiría punto débil. En esos casos en donde el descenso de los testículos en la vida embrionaria hacen que el peritoneo no se mantenga permeable, entonces puede darle la aparición a lo que ya denominamos las hernias indirectas, que son por lo general hernias de la infancia o hernias congénitas. El segundo punto débil en aparición que tenemos nosotros es la presencia del anillo umbilical. El anillo umbilical, que es las estructuras o las inserciones aponeuróticas que subyacen por debajo de la piel de la cicatriz, donde está ubicada la cicatriz umbilical, está constituido por la llegada del ligamento redondo del útero, así como por la llegada del ligamento redondo del hígado. No, es imposible que sea el del útero. Acabamos de conversar que el ligamento redondo del útero era el contenido del conducto inguinal. Es la llegada del ligamento redondo del hígado desde el punto de vista superior, y desde el punto de vista inferior va a estar constituido por la llegada de ambas arterias umbilicales obliteradas y la llegada del uráculo. Estas 4 estructuras se fusionan y forman a su vez la disposición de un anillo o un rodete umbilical que puede o no estar permeable. Cuando este anillo está permeable, este surco que está aquí, hay pérdida de la continuidad del surco, y la aponeurosis umbilical, que también es una estructura delgada laxa que va a estar justo por detrás de la fusión de estas 4 estructuras, puede tener una disposición no uniforme. Es decir, en algunos pacientes o en algunas personas, la aponeurosis no está cubriendo todo este anillo umbilical, sino que más bien la misma se dispone superior al anillo umbilical o inferior al anillo umbilical, lo cual le genera ciertos grados de debilidad, y es por eso que se hace permeable. Muy bien. El tercer punto débil de la pared abdominal es lo que se constituye como el anillo crural. Recordemos entonces, esto es una visión posterior del ligamento inguinal. Lo que se encuentra por encima del ligamento inguinal es lo que constituye al conducto inguinal, que ya lo describimos, y lo que se encuentra por debajo del ligamento inguinal es lo que constituye al anillo crural. Este anillo crural va a tener 2 lagunas. Va a tener una laguna neuromuscular que está ocupada prácticamente por la totalidad del músculo iliozoas, o psoas ilíaco, como también lo quieran identificar, y por las estructuras nerviosas que vienen del plexo lumbar hacia el miembro inferior. Sin embargo, tenemos una laguna vascular, ¿verdad? En esta laguna vascular se describe un anillo bien circunscrito y delimitado por 4 estructuras, a través del cual, además del paso de los vasos femorales hacia el miembro inferior, también pueden conseguirse ciertas debilidades que permitan la salida de algún segmento del contenido de la cavidad abdominal hacia esta zona. Entonces, este anillo crural va a estar delimitado por 4 estructuras. Vamos a tener una pared posterior inferior que es netamente ósea y que se refiere
a la rama iliopubiana, a la rama transversal del pubis, ¿ok? Vamos a tener una pared anterosuperior que está definida por el ligamento inguinal. Vamos a tener un límite externo que se denomina la cintilla iliopectínea de Thompson, y vamos a tener una pared interna que es nada más y nada menos que el ligamento de Gimberman. A través de esta zona, que es lo que está descrito con el número 6 en esta imagen, es el anillo crural, y a través de él, generalmente es más común en las mujeres, de acuerdo a las disposiciones óseas de la pelvis femenina, es un punto débil donde aparecen las hernias crurales. También tenemos dos líneas importantes, es la línea alba que también se encuentra hacia la línea media anterior, es ese segmento que va del apéndice sifoide hasta la sínfisis del pubis. Sin embargo, el recorrido de la línea alba está constituido por zonas débiles, sobre todo de la cicatriz umbilical hacia el apéndice sifoide. Recordemos la constitución anatómica de la vaina de los rectos, donde describía que las hojas anteriores de estas vainas de los rectos estaban conformadas solamente por una aponeurosis y media, que era la del oblicuo mayor y la mitad del oblicuo menor. En esta zona, hacia la línea media, ocurre un fenómeno de entrecruzamiento entre la hoja anterior de la vaina de los rectos de un lado con la hoja anterior de la vaina de los rectos del lado contralateral en un mismo individuo. Este entrecruzamiento debe a su vez permitir ciertas dilataciones o ciertos orificios que permiten que los vasos nutricios de las ramas perforantes de los planos musculares lleguen hasta el celular subcutáneo de esta zona. Esos orificios, esos vasos nutricios, generalmente, cuando el entrecruzamiento no ocurre de manera adecuada, o otros detalles, pues, el hecho del tipo de trabajo, el esfuerzo físico, cualquier condición que haga que la presión en esta zona aumente. Sin embargo, bueno, la fisiología no es punto de esta clase, pero esas emergencias de esos vasos nutricios favorecen que esta zona de la línea alba sea debilitada, y es el asiento de lo que llamamos nosotros las hernias epigástricas o las hernias supraumbilicales. Situación que no ocurre con el tercio inferior o con la línea alba desde el punto de vista infraumbilical, porque todas las aponeurosis de los músculos anchos revisten y constituyen a la hoja anterior de la vaina de los rectos, haciéndola más fuerte y más firme, y es menos probable que exista un punto débil en esta zona. Seguimos aquí en el dibujo, nosotros podemos observar esta línea punteada pequeña corresponde o constituye a la zona de transición entre los vientres musculares y la aponeurosis del oblicuo mayor. Aquí tenemos esta zona de transición, que es la que corresponde entre la parte muscular y la aponeurosis del oblicuo menor, y más lateralmente en esta línea punteada gruesa, que está identificada con el número 7, es lo que constituye la línea de Spiegel. La línea de Spiegel será entonces esa transición que ocurre entre el vientre muscular del músculo transverso y la hoja de la aponeurosis anterior de dicho músculo. En esta zona también, por las perforantes de vasos nutricios, se pueden conseguir entonces ciertas dilataciones que permitan la salida o la protrusión de alguna estructura que forma parte del contenido de la cavidad abdominal, dando origen a las llamadas hernias de Spiegel. Y finalmente nosotros vamos a tener otros dos puntos débiles que se corresponden a la parte posterior de la pared abdominal, como tenemos el triángulo de Jean-Louis Petit, que está condicionado como punto débil, cuyos límites son posterior el músculo dorsal ancho, anterior el borde posterior del músculo oblicuo mayor y inferiormente la cresta ilíaca. En esta zona de debilidad puede protruirse alguna estructura de la cavidad abdominal originando la hernia de Jean-Louis Petit. Sin embargo, estas hernias son mucho menos frecuentes que las de la pared anterolateral. Y también tenemos la descripción del cuadrilátero de Greenfield, que es un cuadrilátero que se forma con un límite interno que es el borde inferior del serrato posterior menor, del serrato menor posterior inferior. Tenemos el borde inferior de la costilla, de la 12ª costilla,
Tendremos también otro de esos límites, el músculo dorsal ancho, y aquí tenemos rechazado el borde externo de la masa común de los músculos de la eminencia lumbar. Estas 4 estructuras delimitan este cuadrilátero de Greenfield, a través del cual también están descritas las salidas o protrusiones de contenidos de la cavidad abdominal. Sin embargo, esta zona delimita más que con la cavidad abdominal, con la cavidad retroperitoneal. Por eso se dice que en estos defectos posteriores o en estos puntos débiles, realmente la aparición de las hernias tienen más que ver con eventos traumáticos que preceden a las mismas, más no es tan frecuente su aparición de manera natural. Muchas gracias. ¿Estaba más corto? Ya. Sí, súper corto. Y no me pasó. Ahí va a ser la chava.